Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión en donde vamos a hablar sobre los métodos de inducción de seguridad y salud en el trabajo de alto impacto para los nuevos empleados. Recordemos que aquí el primer día de trabajo pues no es un día cualquiera, ¿no? Es una oportunidad para poder impartir, para poder compartir ese compromiso, también la confianza y responsabilidad en el nuevo trabajador. Y dentro de ese momento clave, pues la inducción de seguridad y salud en el trabajo juega un papel fundamental. Bien, entonces en esta sesión vamos a explorar un poco más cómo convertir esa inducción en una experiencia vivencial, ¿no? Que sea práctica y usando también métodos que conecten con las personas, con los trabajadores, que también activen su memoria y que refuercen el cuidado desde el inicio. Lo importante aquí es lograr que pues el nuevo trabajador se sienta parte del equipo, ¿no? Entienda cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos, esos riesgos reales de su puesto de trabajo y también actúe con seguridad desde su primer día. Bien, ¿qué es una inducción en seguridad y salud en el trabajo? Inducción, pues, en este caso es el primer paso para que una persona nueva, ¿no? Un trabajador nuevo, entienda cómo cuidarse y cuidar también a los demás desde el momento en que ingresa o entra a la organización, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando llega un nuevo operario, lo primero que se le aplica o se le explica aquí es dónde están los equipos de protección personal, ¿no? Cuáles son las zonas peligrosas y cómo debe de actuar si es que escucha una alarma. Eso es parte entonces principal de la primera inducción. Es información que puede marcar esa diferencia entre volver sano a casa o sufrir un tipo de accidente o también relacionándose con las enfermedades ocupacionales. Entonces, en este momento se, se aprovecha para enseñar no solo lo que debe de hacer, ¿no? No solo las actividades, las tareas que tiene que realizar, sino también lo que nunca debe de hacer. Se le muestra aquí al trabajador qué comportamientos son inseguros, se le da también un recorrido guiado de las instalaciones y aquí se responde a todas sus dudas con calma, aunque pues parezcan básicas. Además, este proceso también transmite un mensaje muy importante, ¿no? Que aquí la empresa si se preocupa o no se preocupa por su trabajador. Cuando una persona aquí siente eso desde el inicio, ¿no? Desde la inducción, cambia su actitud y empieza con el pie derecho y en lugar de hacer las cosas pues por obligación, comienza a hacerlas con responsabilidad, porque tiene ese compromiso con la organización. Por eso cuando hablamos de inducción en seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando también de cuidar vidas y eso empieza desde el primer día, ¿no? Aquí es importante enseñar para que no ocurra un accidente, una enfermedad ocupacional. ¿Cuál es el objetivo de la inducción de alto impacto? Va más allá, ¿no? Este objetivo. Se trata de que el nuevo trabajador que vaya a ingresar a la empresa se sienta parte del equipo desde el primer momento, ¿no? Y que entienda que la seguridad no es solo una norma, no es solo una regla, sino es una forma de trabajar. Por ejemplo, ¿no? Cuando ingresa un trabajador nuevo, aquí no basta solo con darle los materiales o pedirle que lo lea, ¿no? Lo importante aquí y lo que funciona mejor es una inducción que lo haga vivir la seguridad, ¿no? Que le muestre videos con testimonios reales también de algunos compañeros que quizás pasaron por un accidente laboral, también que lo lleven a un recorrido guiado donde pues ve con sus propios ojos los puntos críticos y escuche también aquí cómo se previenen los errores. Y con eso ya el trabajador pues se conecta con la organización, ¿no? Y también aquí una inducción de alto impacto logra que ese mensaje que se vaya a compartir no se olvide a largo plazo, ¿no? En muchos casos, este tipo de inducciones han evitado lo que son los accidentes porque desde el primer día uno, aquí la persona ya sabe cómo actuar ante el peligro, ¿no? Cómo protegerse ante los riesgos, ¿no? Ya reconoce qué cosas no debe de hacer, qué cosas debe de hacer, porque pues no fue parte de una clase, sino fue una experiencia que le quedó grabada, ¿no? Entonces, eso es el verdadero objetivo de las inducciones de alto impacto.
Bien, tenemos aquí la importancia de una buena primera experiencia con la seguridad. En este caso, la primera experiencia que un trabajador tiene con la seguridad va a ser clave, ¿no? Es como cuando alguien pues entra a una casa por primera vez, ¿no? Si lo reciban con respeto, entonces ahí eh, está demostrando que está siendo parte del lugar y también se respetan las normas. Entonces, en el caso del ámbito laboral, si desde el primer día se le muestra al trabajador que la seguridad es una prioridad y es parte de la cultura, ¿no? de la empresa, entonces ya sabrá que debe de tomárselo también en serio. Que cuando un nuevo operario llega y ve que pues todos usan su equipo de protección personal, ¿no? Que nadie corre riesgos innecesarios y que el supervisor también acompaña y explica cada paso, ahí esa persona ya comienza a copiar también esas mismas acciones. Lo que ve pues y siente ese primer día es lo que se le va a quedar para cuando pertenezca, ¿no? en la empresa. Si ve desorden o descuidos también, eso también le confunde y cree que eso está permitido dentro de la empresa. Pero si vive una experiencia clara, ¿no? Que sea respetuosa y que esté enfocada en los cuidados, va a empezar también a actuar con responsabilidad. Esta primera experiencia pues también ayuda a evitar errores. Aquí un trabajador que pues no ha sido bien guiado puede provocar un accidente, ¿no? O puede aquí tocar una maquinaria sin saber o caminar por una área restringida o levantar una carga sin protección. Todo eso pues se puede prevenir con una buena bienvenida enfocada en lo que es seguridad. Además, cuando aquí la persona siente que su bienestar importa, también se genera un ambiente de confianza, ¿no? No entra con miedo ni está desorientado, sino ya entra sabiendo que pues hay un equipo que lo va a cuidar y que también espera que él cuide de los demás. Entonces, eso es la base para una cultura segura, empezar bien desde el primer día. Tenemos aquí los errores comunes en inducciones tradicionales. Y muchas empresas todavía están usando estos métodos de inducción, ¿no? Que no funcionan bien. Y uno de los errores, digamos, más comunes es poder llenar al trabajador de información en poco tiempo, ¿no? Usando solo diapositivas, guías, ¿no? Con mucho texto, simplemente leyendo también el reglamento. Aquí la inducción debe de consistir en poder estar presentes con todos los trabajadores, ¿no? Con todos los nuevos, mostrándoles cómo es que se vive una experiencia real, ¿no? En cómo puede participar el trabajador. También está el error que usar una única inducción para todos, ¿no? Sin importar el área. No es lo mismo que explicar seguridad a un operario de planta que a un técnico de mantenimiento o una persona de limpieza. Entonces, cada puesto tiene riesgos diferentes, ¿no? Y si se les da el mismo mensaje en esa inducción o lo que no se les imparte lo que verdaderamente necesitan, ahí está ya en una brecha que debería de corregirse. Otro punto importante es lo emocional. Aquí a veces se olvida que quien llega está nervioso, ¿no? Con dudas, tratando de adaptarse. Aquí cuando la inducción pues es fría, es rápida y sin empatía, ¿no? Sin ponerse en lugar del trabajador, entonces esa persona no se conecta con la seguridad. Lo ve como algo que pues tiene que pasar y no como algo que servirá para poder cuidar su vida. Finalmente, en muchas empresas aquí la inducción se hace apurada, ¿no? Como si fuera una obligación más que hay que cumplir para tener todo en regla. Esa actitud también se nota en el día a día y el trabajador también lo percibe desde el primer día. Si aquí el mensaje que recibe es esto es solo un trámite, entonces no le va a dar esa importancia que debería darle, ¿no? Por eso es necesario aquí revisar cómo se hacen estas inducciones iniciales, ¿no? Para poder, en este caso, entregar algo valioso, que son los conocimientos, para protegerse desde el primer día de sus actividades. ¿Cuáles son las características de una inducción vivencial de alto impacto? ¿No? A diferencia de una charla o una inducción tradicional, una inducción vivencial busca que la persona aquí no solo escuche las reglas, ¿no? Sino también que las sientan, que las entiendan en, en carne propia, ¿no? Es decir, que sean
participantes activos en estas inducciones. Entonces aquí al nuevo personal no solo se le debe de decir usa tu casco porque es importante, ¿no? Aquí tiene que tener una coherencia con lo que se dice, con lo que se hace. Entonces hay que darle ese pequeño impacto en donde las inducciones deben de ser vivenciales. Otra característica de estas inducciones es que usan dinámicas, ¿no? Se hacen juegos, retos, recorridos guiados de las instalaciones para que también puedan conocer un poco más, ¿no? De los riesgos que están presentes en cada área. Por ejemplo, aquí se podría hacer una actividad por estaciones donde la persona tiene que detectar riesgos y identificar las señales, también usar bien el equipo de protección personal, ¿no? Ahí está aprendiendo también. Y eso se recuerda mucho más que una charla de 2 horas, que solo tienden a ser, eh, solo aquí el que da las inducciones, pues solo tiende a hablar, ¿no? Y no escuchar al trabajador ni hacerles participar. Además, aquí también este tipo de inducciones vivenciales provoca emociones, ¿no? Hay momentos donde se les está mostrando quizás un video corto con testimonios o se lee una carta de una familia que sufrió un accidente. Ahí no, pues ahí se está mostrando esa emoción, ¿no? Que también es parte del trabajo. Por último, estas inducciones también refuerzan el sentido de equipo. No, no se trata solo de poder cuidarse uno mismo, sino de mostrar que todos, entre todos se cuidan, ¿no? Y todos valoran que todos puedan respetar ese trabajo en equipo para poder cuidarse entre todos. Y aquí se valora también que el trabajador nuevo ya forme parte de ese cuidado. Y eso lo motiva, ¿no? A hacer las cosas bien. Entonces, cuando aquí la inducción se vive activamente, ¿no? Con la mente y el corazón, deja verdaderamente una marca. Y ahí ya ingresa lo que es un compromiso real por parte del nuevo empleado, nuevo trabajador. Para ello tenemos aquí algunas técnicas vivenciales para inducciones, sin aplicar en este caso la realidad virtual, ¿no? O esas simulaciones reales, virtuales. Aquí consiste en llevar en esta primera parte simulaciones de riesgos en campo, consiste pues en llevar al trabajador nuevo al mismo lugar donde va a desempeñar su labor, ¿no? Pero acompañado, observado y aprendiendo del guía. Por ejemplo, aquí antes de que el operario pues use una máquina, se le puede llevar al área de trabajo y se le puede mostrar cómo es que funciona esa maquinaria, ¿no? Pero también aquí qué errores ha cometido otro trabajador antes. Aquí se les está enseñando dónde están los puntos de atrapamiento, ¿no? De esa maquinaria, qué hacer si es que escucha un sonido extraño, cómo parar la maquinaria si es que hay un problema. Todo eso se hace pues sin que el trabajador toque nada todavía, solo observa y escucha. También está la técnica que se aplica aquí mostrando mm, a los trabajadores, ¿no? Las zonas de riesgo, ¿no? Señalando los puntos ciegos, también observando cómo es que circulan aquí, digamos, si es que hablamos de los almacenes, cómo circulan los montacargas y qué tipo de errores suelen estar presentes ahí. Lo importante aquí es que la persona vea esos riesgos con sus propios ojos, ¿no? Identifique también y sea parte activa de esas inducciones. Además, durante esta simulación también se le permite preguntar al trabajador, ¿no? Se le muestra cómo actuar si es que hay una emergencia, qué hacer si es que ve un cable suelto o cómo reportar una falla. Todo eso ya se hace con calma, guiado por alguien con experiencia. Esta técnica, ¿no? Que es la simulación de riesgos en campo, fortalece lo que es la confianza, porque aquí el trabajador ya sabe qué esperar, ¿no? Y cómo responder, ¿no? No entra solo a hacer o escuchar, sino hacer parte activa, ¿no? De estas inducciones, ¿no? No necesita aquí lo que es materiales con mucha información, sino aquí lo que necesita el trabajador es que sea sus inducciones de una experiencia vivencial, en donde verdaderamente pues pueda comprender qué riesgos están presentes en su ambiente laboral. Tenemos aquí también otro tipo
de técnica que es el role playing de incidentes, ¿no? Y esta también es muy efectiva. Se trata de poder actuar, de poder representar un incidente que pues puede pasar en el trabajo, ¿no? Pero en este caso sin riesgos, como parte ya de una dinámica de grupo. Por ejemplo, aquí durante la inducción podrían dos trabajadores antiguos representar una situación donde uno de ellos sube por una escalera, ¿no? Sin verificar que esté bien apoyada. Y el otro trabajador lo ve, pero no dice nada. Entonces luego aquí simulan que la escalera se resbala y ahí se pausa la escena, se podría pausar, se le podría preguntar al grupo, ¿no? ¿Qué salió mal? ¿Qué pudo haber hecho diferente el trabajador, ¿no? ¿O por qué el otro trabajador no avisó? Y al hacerlo así, todos participan, ¿no? La escena es algo que podría pasar. Entonces, aquí ya el aprendizaje también se queda porque están viendo esa simulación, ¿no? Ese role playing de cómo es que podría ocurrir un accidente. Bien, aquí también se puede hacer otra escena donde un trabajador pueda encontrar, digamos, pues un charco en el pasillo y no reporta eso, ¿no? Y minutos después puede ingresar otro compañero que sufre una caída al mismo nivel, ¿no? Y ese tipo de escenas también genera impacto para los nuevos trabajadores. Bien, entonces aquí el role playing ayuda a tomar esa conciencia, ¿no? Porque pues cuando uno se pone en el lugar del otro, entiende mejor las consecuencias, ¿no? Aquellos riesgos que están expuestos cada uno de ellos. Y este tipo de aprendizaje es muy importante también. Una de las formas más poderosas también de enseñar seguridad es contar una historia real, ¿no? Algo que sí ocurrió en la empresa con personas que todavía están allí y que puedan expresar lo que han vivido. Y para ellos están las historias reales de la empresa, ¿no? El storytelling. Aquí podría, por ejemplo, un trabajador, ¿no? Antiguo que pueda contar durante estas inducciones cómo se lastimó la mano por apurarse quizás, ¿no? En una actividad que usaba una maquinaria sin seguir el procedimiento adecuado, ¿no? Cuando el trabajador ahí explica sus vivencias, ¿no? Cuenta su historia real, entonces los demás trabajadores, en este caso los nuevos empleados, podrían cambiar su forma de pensar desde ese momento, ¿no? Ya que si es que no realizan sus actividades correctamente, ¿no? Podrían pasar por lo mismo. Estas historias reales también generan conexión, ¿no? Cuando el nuevo empleado escucha algo que pasó dentro de la misma empresa, siente que forma parte de algo más grande, que lo que le digan no es por cumplir, sino es por experiencia. Además, estas historias también no siempre son graves, ¿no? También se pueden contar casos positivos, quizás alguien que usó el extintor a tiempo, que evitó, ¿no? Consecuencias mayores, también otro que detuvo una tarea por notar un riesgo y todo eso también educa al nuevo trabajador. Esta técnica es muy importante, ¿no? Ya que también conecta con las emociones. Entonces aquí, estas historias reales de la empresa, el famoso storytelling, se comparte casos reales verdaderos, ¿no? De los incidentes, errores, accidentes, enfermedades ocupacionales o incluso también las buenas acciones que lo hemos mencionado. Asimismo, son contadas por trabajadores antiguos, supervisores o jefes de área. Aquí generan identificación, emoción y reflexión. También el mensaje llega más fuerte porque es real, ¿no? Y no inventado. Asimismo, tenemos otra técnica, otra forma muy efectiva de poder enseñar eh, la seguridad es a través del juego, ¿no? No se necesita aquí usar tecnologías ni computadoras. Con materiales sencillos como fichas, tarjetas o incluso preguntas también en papel se puede crear pues una experiencia divertida y educativa al mismo tiempo. Aquí tenemos los juegos de seguridad o también la gamificación, pero sin utilizar lo que es las tecnologías.
Aquí durante las inducciones se puede hacer una dinámica con tarjeta de colores. En cada tarjeta podría representar una situación, ¿no? Por ejemplo, un trabajador ve un cable pelado y no avisa, o un colaborador se pone los guantes antes de manipular una herramienta afilada, ¿no? Y este equipo debe de decir si la acción es segura o insegura y explicar el por qué, ¿no? Y cada respuesta correcta podría sumar aquí puntos y ya sería parte ya de este nuevo enfoque que es la gamificación. Bien, entonces aquí se usan estos tipos de juegos de seguridad, también como parte de las inducciones en donde se haya una experiencia vivencial. Esta técnica también sirve para poder quitar el miedo a equivocarse, ¿no? En sí, si alguien aquí se equivoca, se corrige, se conversa y también se aprende de esos errores. Además, estos juegos también hacen que el trabajador pues no se sienta solo, ¿no? Se una aquí al equipo, al grupo, también que pueda conversar con otros, que se sienta parte de ello, ¿no? Todo esto va a ayudar a que el nuevo trabajador se integre mejor, ¿no? Se sienta parte del equipo desde el inicio. Entonces aquí los juegos de seguridad son actividades lúdicas que enseñan a través de los juegos, también refuerzan conceptos claves de seguridad de forma divertida, también mejoran la participación y la retención de los conocimientos, a diferencia pues de las inducciones tradicionales, también se pueden usar cartas, datos, ruletas, tabletas o dinámicas por equipos. Y finalmente tenemos aquí otra técnica muy importante, que es la técnica de espacios de reflexión. ¿No? Es en este espacio de reflexión, es un momento tranquilo en donde se hacen preguntas simples pero muy valiosas, ¿no? Preguntas como ¿qué te llamó la atención hoy? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué no sabías, ¿no? ¿Qué harías diferente? ¿Qué aprendiste que no sabías? ¿Qué vas a hacer diferente en tu trabajo después de eso? Entonces aquí, por ejemplo, después de la inducción, se puede reunir a los nuevos trabajadores en un pequeño círculo, ¿no? Y donde uno por uno pueda compartir algo que le haya impactado de esa inducción. Uno podría decir quizás, ¿no? Que nunca había visto cómo un simple cable mal aislado podía causar tanto daño. Otro quizás podría comentar que ahora entiende por qué se debe de confiar en lo de siempre, ¿no? Entonces, lo que ocurre en esos momentos va a ser valioso, ¿no? Las personas se van a sincerar, van a contar lo que han percibido, lo que también sienten desde el inicio. Estos espacios también genera, digamos, una conexión, ¿no? Los nuevos empleados sienten que su voz también importa, ¿no? Se dan cuenta de que hablar sobre seguridad también es parte del trabajo. Una buena inducción no puede ser igual para todos, ¿no? No es lo mismo lo que necesita saber una persona que trabaja en una oficina que alguien que estará en una planta de producción o conduciendo un montacargas. Por ello es importante aquí mencionar la adaptación de estas inducciones según el tipo de puesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, mayormente en las empresas de industria de alimentos, aquí todos los nuevos empleados pueden pasar primero por una inducción general, ¿no? Ahí se les puede explicar las normas básicas, también el uso obligatorio del uniforme, que es parte, ¿no? de las normas generales, también las rutas de evacuación, que es un tema también general que todos, independientemente de las actividades, pues deben de conocer. También el sistema de reporte de incidentes, que esa parte también es para todos, porque todos forman parte de la empresa y deben de conocer lo básico. Pero luego, aquí cada grupo debe de recibir una inducción específica, ¿no? Quizás a los operarios de línea se les pueda mostrar cómo manipular una maquinaria.
o cómo usar correctamente la red de lavado y qué hacer si es que cae un producto químico. Entonces, a los conductores se les puede explicar cómo revisar el estado del vehículo, cómo reportar los desperfectos y cómo actuar si es que hay un accidente en ruta. Ahora, a los administrativos se les puede enseñar sobre las pausas activas, ¿no? Que están más relacionados a lo que es ergonomía y también cómo actuar ante una emergencia en oficinas. Bien, entonces esta adaptación a la inducción permite que cada persona, ¿no? Que cada empleado nuevo reciba exactamente lo que vaya a necesitar. Y cuando alguien escucha información que pues no le sirve, también se desconecta con los conocimientos. Además, esta personalización, ¿no? Esta adaptación para cada tipo de enfoque también muestra ese respeto. La empresa demuestra que se ha tomado el tiempo de pensar en ese puesto y en el rol que va a cumplir cada uno de los nuevos trabajadores. Y eso también pues ayuda a que el trabajador se sienta valorado. Adaptar la inducción por tipo de puesto solo requiere aquí lo que es la coordinación y un guión claro para cada área, ¿no? Y al hacerlo aquí se logra que cada persona empiece su camino laboral con claridad, con seguridad y confianza en todo lo que vaya a hacer. Tenemos aquí la participación de los líderes y compañeros, ¿no? Como sabemos, aquí la seguridad se enseña con el ejemplo, ¿no? Por eso en una inducción de alto impacto que hemos ido mencionando, es clave aquí que participen los líderes y también los compañeros, ¿no? Los trabajadores en general. Aquí cuando un nuevo trabajador llega a las instalaciones, no solo pues lo recibe el área de recursos humanos o el representante de seguridad, sino aquí el jefe debe de presentarse en persona, dar la bienvenida y explicarle por qué en ese lugar se cuidan todos los detalles para poder evitar accidentes, enfermedades, ¿no? Algunas situaciones que no son nada beneficiosos ni para el trabajador ni para la empresa. El nuevo key empleado también va a entender desde el primer minuto que su seguridad pues es una prioridad para todos. Bien, este tipo de participación, ¿no? De los líderes y los demás compañeros ayuda a que el mensaje de seguridad no venga solo desde arriba, sino cuando un compañero dice, yo siempre reviso mis guantes antes de entrar a mis actividades, entonces ese mensaje también llega con más fuerza que una regla pues escrita, ¿no? Ahí en los documentos. Bien. Entonces, esta participación de líderes y compañeros se logra con esa presencia, ¿no? Con una palabra directa y con la cercanía que puedan representar para el nuevo empleado. Bien, una inducción pues no termina cuando se cierra, ¿no? La parte de inducción, sino termina cuando se evalúa si realmente aquí el trabajador ha comprendido lo esencial que se le haya compartido, ¿no? Por eso toda inducción de alto impacto aquí debe de cerrar con una evaluación, pero pues no estamos hablando de una prueba complicada, ¿no? Sí, o de conocimiento, sino se trata de que el trabajador se se sienta parte del equipo y también se busca aquí comprobar si es que el mensaje llegó claro y si la persona está lista para poder actuar con seguridad. Por ejemplo, aquí luego de una inducción, eh, se les puede dar a los nuevos empleados un pequeño cuestionario con 5 preguntas claves, ¿no? Que son las más importantes ahí para el tipo de organización, como por ejemplo, qué hacer en caso de un incendio, dónde están las rutas de evacuación, cuándo se deben usar el casco o cómo se reporta un incidente, quién es el responsable de seguridad en su turno, ¿no? Que son preguntas simples pero muy útiles para su área. En otras empresas, aquí se hace una dinámica más participativa, ¿no? Por ejemplo, se forman un grupo y se lanza una pelota con preguntas escritas, ¿no? Y quien la reciba, pues tiene que responder y luego lanza la pelota al siguiente, ¿no? Y con ese juego también se refuerzan los temas y se aclaran las dudas.
También se pueden hacer aquí una evaluación práctica en donde pues se les puede pedir a los empleados que vayan a la zona de casilleros y se coloquen el uniforme completo, ¿no? Incluyendo los guantes, los lentes o los EPPs que sean esenciales. Y así se va a observar si saben cómo colocarse el casco, cómo colocarse los guantes, ¿no? Cómo colocarse los lentes de seguridad y se va a corregir de inmediato si es que hay errores. Pero además de evaluar al trabajador, también se puede evaluar la inducción misma, ¿no? Se puede hacer preguntas, ¿no? ¿Qué parte te pareció más útil? ¿Sentiste que aprendiste lo necesario? ¿Qué sugerencias darías para mejorar, ¿no? Que este tipo de preguntas también ayuda a mejorar esa experiencia cada vez más, ¿no? Aquí es importante si se detecta que el trabajador pues no comprende, ¿no? Lo que se haya compartido, entonces hay que buscar la solución para poder o buscar otro tipo de enfoque para poder realizar las inducciones que les permita pues comprender correctamente. Bien, tenemos aquí las buenas prácticas en empresas reales, ¿no? Muchas empresas aquí ya han pasado de las inducciones tradicionales a métodos más vivenciales y efectivos. Estas buenas prácticas en sí no necesitan tecnología avanzada, ¿no? Lo que se necesita es el compromiso real con la seguridad. Por ejemplo, ¿no? Aquí en empresas mineras, los nuevos trabajadores no solo pasan por la charla, por la primera inducción, por la primera capacitación, ¿no? Se les lleva también a un recorrido guiado por las zonas críticas que hemos ido mencionando también que es importante, donde el personal con experiencia, por así decirlo, les explica cómo se han evitado accidentes gracias al uso correcto del equipo, ¿no? O a decisiones oportunas. Entonces, en ese momento, ya los nuevos trabajadores, los nuevos empleados, van a ver la realidad del lugar, ¿no? A qué riesgos se están exponiendo y van a entender la importancia del cuidado desde el inicio. Otra práctica común en varias empresas y mayormente en las grandes es invitar a los líderes de área a poder dar la bienvenida personal, ¿no? Es darles un espacio donde el jefe de línea les hable con sinceridad, ¿no? Que les cuente cómo la seguridad ha evitado accidentes y lo importante aquí que es actuar con responsabilidad. Que este mensaje, dicho por quien pues estará con ellos cada día, tiene un impacto muy fuerte y muy valioso. También hay empresas que al final de la inducción hacen pequeños juegos de repaso, ¿no? En este caso, podrían hacer las ruletas de preguntas, casos para poder analizar en grupo o demostraciones rápidas, que esto va a ayudar también a que el trabajador recuerde esos puntos más importantes antes de que inicie sus labores. Y algo muy valioso, muchas de estas empresas siempre cierran la inducción también con un espacio de reflexión, ¿no? Le preguntan al trabajador, por ejemplo, ¿qué te llevas hoy, no? ¿Qué te sorprendió más? Eh, ¿Qué cambiarías en tu forma de trabajar, ¿no? En ese momento de la inducción se podría hacer este tipo de preguntas también al finalizar. Tenemos aquí una técnica del día seguro, primer día modelo, ¿no? El primer día de trabajo es uno de los momentos más importantes para cualquier persona, ¿no? Y en seguridad es una gran oportunidad para poder reforzar lo que se haya aprendido. Por eso, en muchas empresas aquí están aplicando esta técnica que es el día seguro o primer día modelo. ¿En qué consiste? Consiste en que el trabajador nuevo no empiece solo o de frente iniciar las actividades, ¿no? Primero se le va a asignar un compañero o un guía que lo acompañe todo el día, ¿no? Y este guía tiene que ser alguien con experiencia, con buena actitud y que también conozcan los procedimientos. Aquí, por ejemplo, cuando llega pues un nuevo operario a la empresa, el primer día, pues no puede manipular las maquinarias, no puede involucrarse directamente con el trabajo, ¿no? Primero hay que observar cuál es el proceso completo con un guía también, que ese guía le va a explicar paso a paso, le va a mostrar los errores más comunes,
le va a aclarar también las dudas que pueda tener y lo va a ayudar a ponerse el equipo de protección correctamente. Entonces, aquí incluso le puede enseñar cómo identificar las señales visibles, cómo mantener limpio su espacio y cómo reportar cualquier incidente por más pequeño que sea. También es una oportunidad aquí para corregir que nos menciona esta técnica, ¿no? Por ejemplo, si el nuevo empleado usa mal los guantes o se olvida de cerrar una válvula, ¿no? O se le corrige de inmediato y con respeto, de esta manera se va a evitar no solo un error, sino que ocurra consecuencias, ¿no? Como los accidentes laborales. En muchas empresas, pues este día seguro también termina con una pequeña conversación entre el nuevo trabajador y su guía, ¿no? Ahí se repasa lo que se ha aprendido, también se refuerza los puntos claves y se le deja un espacio para nuevas preguntas. Esta técnica solo requiere lo que es una organización y voluntad, ¿no? Por parte del empleador y también por parte del trabajador nuevo. Tenemos aquí el mapa de cultura preventiva, ¿no? Hablar de cultura preventiva es hablar también de cómo se vive la seguridad cada día, ¿no? No solo en los días importantes como las inspecciones o auditorías, sino mostrar cómo esa cultura preventiva está impartida en todos en la organización. Por eso aquí muchas empresas están usando una herramienta llamada mapa de cultura preventiva. Y este mapa es como una fotografía de todo lo que influye en que las personas trabajen de manera segura, ¿no? Ayuda a ver también qué cosas están funcionando bien, qué cosas están funcionando mal y qué otras cosas se deben de mejorar. Por ejemplo, ¿no? Si en una empresa de servicios industriales aquí, al hacer su mapa, encontraron que había normas claras y señalización en todos los ambientes, pero también descubrieron que pues muchos trabajadores no se sentían cómodos para poder avisar cuando veían un error. Entonces ahí se pueden dar cuenta de qué punto deberían de fortalecer, ¿no? Y sería la confianza y la comunicación. El mapa aquí se construye considerando varios factores, ¿no? Primero, el liderazgo, como pueden visualizar ahí en la diapositiva, el liderazgo, eh, ¿no? Aquí los jefes deben de dar el ejemplo, también se deben de preocupar por el bienestar, dar esa imagen. Luego están los hábitos diarios. Aquí, cómo se usan los equipos de protección personal, ¿no? Cómo se cuidan entre compañeros, si se hacen pausas cuando hay riesgos, y todo esto es parte entonces de un hábito diario. También incluye lo que es la comunicación. Aquí, si se habla claro, ¿no? Si las personas sienten que pueden preguntar, que puedan avisar o incluso parar una tarea si algo está mal. También tenemos aquí otro punto que son los valores de la organización, ¿no? Si se valora más la rapidez que la seguridad o si se valora más el colocarse el equipo de protección personal o el que haga sus actividades rápido. Entonces aquí es importante dentro del mapa de cultura preventiva dar qué puntos de mejora podríamos realizar, ¿no? Aquí también permite visualizar qué se está haciendo bien y qué falta fortalecer. Pasando a otro punto, tenemos aquí lo que es el lenguaje y comunicación efectiva en inducción. Bien, uno de los puntos más importantes, o digamos uno de los errores más comunes en muchas inducciones, es hablar demasiado complicado, ¿no? Se usan términos técnicos, abreviaciones, palabras raras y el trabajador nuevo pues termina sin entender nada que se haya compartido. Bien, entonces aquí eh, un elemento clave en una inducción de alto impacto es poder usar un lenguaje simple y claro. También es importante aquí hablar despacio, ¿no? No correr, dar esas pausas que se requieran, ¿no? Muchas veces por apuro se dicen varias cosas seguidas y la persona aquí, en este caso el nuevo trabajador, tampoco tiene tiempo para poder procesar esa información. Entonces aquí es importante hablar claro, hablar bien y no hablar de más.
Otro punto esencial es dejar que el trabajador hable también, ¿no? Hacer preguntas como, ¿has usado este equipo antes? ¿Conoces esta señal? ¿No? En tu trabajo anterior, ¿qué hacías en caso de emergencia? Estas preguntas también abren al diálogo, ¿no? Y ahí el trabajador ya puede compartir también sus experiencias. Por ejemplo, aquí durante la inducción se pueden mostrar señales de seguridad, ¿no? En una cartulina. Luego se le puede pedir al nuevo trabajador que elija una y diga qué creía que o qué cree que significa esto. Y si se equivoca, pues se le corrige, ¿no? Se le explica con calma y también eh, se le proporciona información valiosa. Por último, es importante aquí evitar mensajes fríos o lejanos. Es importante comunicar con cercanía y respeto, ¿no? También usar ejemplos reales y visuales que conecten con su trabajo. Una buena inducción, pues no solo informa, ¿no? También acoge a los demás trabajadores. Desde ese primer momento debe dejar claro que la empresa valora a todas las personas, ¿no? Sin importar su edad, eh, sin importar su idioma, su género, su forma de aprender. Por eso aquí incluir este enfoque de inclusión y diversidad en la inducción es fundamental. Por ejemplo, aquí varios trabajadores, quizás en una organización, pues los trabajadores nuevos eran personas mayores, ¿no? Y aquí la empresa debe de adaptar su forma de comunicar, ¿no? Usar letras grandes en las presentaciones, también realizar pausas entre cada explicación y reforzar los puntos con ejemplos visuales. Y así ya todos pueden, pues, entender con comodidad. También hay casos donde aquí hay personas con discapacidad auditiva, ¿no? Y en esas situaciones lo que se debe de hacer es usar materiales visuales, ¿no? Pictogramas y en algunos casos eh, intérprete de señas. Importante aquí es que se entienda que el derecho a una inducción clara es para todos, ¿no? Y no solo para algunos. Además, al incluir aquí la diversidad o la inclusión, se genera empatía, ¿no? Cuando un trabajador ve que su cultura, su idioma o su forma de aprender es respetada, también se siente parte de eso. Y eso mejora su actitud, su compromiso y también su seguridad. Este enfoque a veces basta solo con hablar más claro, ¿no? Usar ejemplos más cercanos o dar un tiempo extra a quien lo necesita para realizar las consultas, ¿no? Se trata de poder pensar en quiénes tenemos delante y cómo hacer que todos pues puedan aprender sin sentirse menos. Incluir aquí la diversidad en la inducción también previene problemas, ¿no? Si alguien no entendió bien cómo actuar ante un riesgo porque pues el lenguaje fue muy técnico, porque no se consideró su contexto, aquí tiende a aumentarse esa posibilidad de un accidente o una enfermedad ocupacional. Por eso aquí una inducción de alto impacto no es solo formativa, ¿no? Sino también es humana. Debe dar la bienvenida a cada persona como es y desde ahí ya construye una cultura de cuidado que pues no deja a nadie fuera. Tenemos aquí las herramientas de seguimiento post e inducción, que una buena inducción pues no termina cuando el trabajador aquí eh, pisa las instalaciones, ¿no? Sino la parte más importante viene después cuando empieza a trabajar en su espacio real, ¿no? Por eso aquí se deben de aplicar herramientas de seguimiento para poder asegurar que lo que haya aprendido también se aplique en el día a día, ¿no? Y que la persona se adapte bien al nuevo puesto, al nuevo trabajo, al nuevo entorno. Por ejemplo, aquí durante la primera semana se puede realizar una visita diaria al puesto del nuevo trabajador, ¿no? No es como una supervisión como tal, con presión, pero es un acompañamiento. Y aquí es importante pues destacar el rol del líder, ¿no? Un buen líder del área lo puede observar, le puede preguntar cómo es que se siente, ¿no? Si recuerda los pasos de seguridad que se le haya explicado en la inducción y si ha tenido alguna dificultad. Y ese contacto le ayuda mucho, no solo para poder prevenir los accidentes, sino también para evitar
problemas para la empresa, ¿no? Problemas legales, problemas económicos. También se hacen aquí rondas breves de observación. Por ejemplo, el supervisor puede acercarse al nuevo empleado y verificar si es que usa bien el equipo de protección personal, ¿no? Si identifica las señales, si sigue el procedimiento correcto de sus actividades. Y si ve algo mal, pues lo corrige en el momento y también con el respeto debido. Otra herramienta útil es la retroalimentación directa, ¿no? Aquí puede hacerse con una pequeña charla al final de la semana, donde se le pueda preguntar al nuevo trabajador cómo te fue, ¿no? ¿Hay algo que no entendiste o qué parte de la inducción te sirvió más? Esto no solo va a ayudar al trabajador, sino también le va a dar a la empresa información para mejorar sus procesos. Algunos jefes de área también aplican los mini repasos de seguridad durante el trabajo. Aquí, por ejemplo, antes de comenzar el turno, le preguntan al trabajador, ¿no? ¿Cuál es tu punto de evacuación o qué harías si hay una situación de emergencia, ¿no? Y estas preguntas simples ayudan a mantener esa atención y también a fijar el aprendizaje. Por último, todo este seguimiento debe de quedar también registrado, ¿no? Pero sin hacer procesos complicados. Puede usarse aquí una ficha sencilla con flechas, también observaciones breves y puntos tratados. Este registro sirve para dar soporte en caso de auditorías o evaluaciones internas. Bien, entonces es importante aquí, ¿no? Dentro de estas herramientas que más se destacan es la visita al puesto de trabajo, también las rondas de observación, las encuestas o charlas de retroalimentación, los mini repasos y los registros simples que evidencian el proceso de adaptación. Una inducción de alto impacto debe de dar resultados reales, ¿no? Y para saber si es que ha sido efectiva o si es que hay algo que mejorar, tenemos aquí los indicadores de efectividad de la inducción, ¿no? El primer indicador básico es el nivel de comprensión del trabajador al poder finalizar esta inducción, ¿no? Se debe de evaluar si es que el trabajador entendió lo esencial. Por ejemplo, se le puede aplicar una dinámica con tarjetas de situaciones como ¿qué haces si ves una escalera mal colocada, ¿no? Ahí en una tarjeta, otra tarjeta que muestre qué elementos de protección usas en tal actividad, ¿no? Si la mayoría responde bien, entonces se sabe que el mensaje ha llegado correctamente para cada uno de los trabajadores. Y si es que no, pues se refuerza lo que se hizo mal y de lo que falta. Otro indicador es la participación activa y la retroalimentación durante las dinámicas. ¿No? Aquí se puede observar si es que el trabajador pregunta, si es que el trabajador comenta, si es que participa activamente, ¿no? Tanto en los juegos, en la gamificación que hemos mencionado anteriormente, también en la otra técnica del role playing o en los espacios de reflexión. También se mide aquí los reportes tempranos de riesgos o dudas por parte del nuevo personal, ¿no? Ver si es que tiene esa capacidad, ¿no? Ese compromiso de poder reportar estos riesgos. Tenemos aquí también el número de incidentes o errores durante las primeras semanas, ¿no? Otro indicador que también se usa son las encuestas breves de satisfacción y utilidad del contenido. ¿Para qué sirve ello? Pues para ver si es que la información que se le haya compartido el trabajador verdaderamente siente que ha sido útil, ¿no? Para sus actividades diarias. Se puede hacer aquí preguntas como, por ejemplo, ¿te sentiste preparado para comenzar o el contenido que se compartió fue claro, ¿no? O te ayudó a conocer los riesgos. Y las respuestas aquí van a ayudar a poder ajustar y mejorar estas inducciones que se realizan. Bien, tenemos aquí el diseño paso a paso de una inducción vivencial, ¿no? Para que una inducción aquí vivencial tenga ese verdadero impacto, no basta solo con tener esas buenas intenciones, ¿no? Que muchas veces a veces se piensa, o las dinámicas llamativas. Debe de haber aquí un diseño claro, con pasos concretos que aseguren que el nuevo trabajador realmente aprenda lo que se les comparte, ¿no? Se conecte con el equipo y aplique lo aprendido desde el primer día. El primer paso
es el diagnóstico inicial. Aquí la empresa pues analiza qué debe de aprender cada trabajador según el puesto, ¿no? Porque el puesto de trabajo son diversos y también hay riesgos distintos para cada puesto. Por ejemplo, aquí en una empresa, digamos, de alimentos, pues hay muchas áreas, ¿no? El área de recepción de materias primas, el área de almacén, área de mantenimiento, área de producción, y cada trabajador pues cuenta con y está expuesto a riesgos distintos. Por ello es importante aquí ese diagnóstico inicial en donde se identifique cuáles son las necesidades para cada uno de ellos. Luego viene el diseño del contenido. Aquí se estructura la información de forma equilibrada, ¿no? Una parte teórica clara, una parte práctica también que sea vivencial y un espacio de reflexión, ¿no? Por ejemplo, aquí si es que se mezcla una breve explicación sobre gases peligrosos en una empresa minera, también con una visita a un túnel que sea simulado y luego un espacio donde el trabajador comenta lo que sintió al pasar por ahí. Eso también es parte fundamental de estas inducciones. El siguiente paso es elegir las dinámicas, seleccionar las dinámicas, ¿no? Aquí entran las dinámicas que hemos mencionado, como el role playing, también las simulaciones reales, sin utilizar la tecnología, las historias de los compañeros, el storytelling, también los juegos cortos, que es parte de la gamificación, o los recorridos guiados, que cada dinámica se elige según el tipo de tarea y el perfil del trabajador que hemos ido mencionando. Un punto muy importante es la preparación del facilitador, ¿no? No cualquiera aquí puede guiar una inducción vivencial. Se necesita alguien que tenga esa experiencia, ¿no? Que sepa comunicar con calma, que también escuche y que transmita seguridad. Muchas empresas aquí, por ejemplo, están capacitando a sus líderes para que participen en estas sesiones, ¿no? No como jefes, sino como referentes cercanos. Luego se ejecuta la inducción, ¿no? Esto debe de hacerse en un ambiente adecuado, ¿no? Sin apuros, con los recursos listos, con el tiempo para preguntar, también con un ambiente adecuado, ¿no? Que tenga ventilación, una iluminación adecuada. Después se realiza la evaluación vivencial, aquí a través de preguntas, actividades o repasos prácticos. Y finalmente está el seguimiento en campo, que ya se realiza las visitas, la observación directa y se escucha también al trabajador, ¿no? En donde permita saber si es que sabe cómo hacer sus actividades, sabe cómo evacuar, sabe cómo usar un EPP. Es parte de estas experiencias vivenciales dentro de las inducciones. Bien, para finalizar, tenemos aquí los errores que deben de evitarse en una inducción de alto impacto. Como sabemos, pues una inducción de alto impacto no solo se logra con esas buenas intenciones, ¿no? Sino hay que evitar errores comunes que, aunque parezcan pequeños, pueden arruinar toda pues la experiencia y dejar al trabajador confundido o desconectado desde el primer día. El primer error es usar solo presentaciones largas y aburridas, ¿no? En muchas empresas aquí todavía se coloca al trabajador frente a una pantalla, ¿no? O frente a la capacitación con diapositivas llenas de texto, ¿no? Mientras aquí alguien lee lo mismo que está proyectando. Y así es muy difícil que la información pues se quede grabada en el trabajador. La persona se cansa, se distrae, no se siente involucrada. El segundo error que debemos de evitar es no adaptar la inducción al tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en una empresa de producción han tenido casos donde un nuevo operador recibe una charla sobre seguridad en oficinas, pero nada sobre el uso de las maquinarias o los químicos del área que va a utilizar. Entonces aquí es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque también puede generar accidentes. Aquí cada puesto tiene riesgos distintos y eso debe de reflejarse también en la inducción.
Otro error es usar lenguaje teórico, ¿no? O muy rebuscado o hablar como si todos supieran de seguridad. Frases como aplica el procedimiento de bloqueo y etiquetado, el OT, ¿no? O evita exposición prolongada a niveles de ruido superiores a 85 decibeles o otro término técnico que puede sonar bien en un manual, pero pues si no se explica con palabras simples, no podrían entender. Lo que funciona mejor aquí es utilizar palabras claras y sencillas. También hay que evitar aquí que la inducción sea solo un monólogo, ¿no? Cuando no se permite hacer preguntas, cuando no se escucha al trabajador nuevo, se pierde una gran oportunidad. Y por último, un error muy común es no hacer el seguimiento al trabajador después de la inducción. El trabajador aquí termina esa inducción y nadie más le pregunta cómo va, si es que recuerda lo aprendido o si es que necesita ayuda. En cambio, en empresas que hacen un pequeño acompañamiento en los primeros días, se nota más seguridad, más confianza y con ello menos errores. Entonces, estos errores son fáciles de evitar, ¿no? No requiere gran atención, sino hay que ver los pequeños detalles, ¿no? Porque una inducción mal hecha puede ser el inicio de un riesgo. Pero si se hace bien esta inducción, se hace con cuidado y también con sentido, y lo que hemos mencionado anteriormente, marca la diferencia, ¿no? Desde ese primer día. Bien, entonces hemos llegado a la parte final de la sesión. Hemos visto que una inducción efectiva eh, se mide por cómo el trabajador actúa cuando empieza a trabajar, ¿no? Si toma buenas decisiones, si es que se protege, si es que se coloca correctamente en los CPPs, que es muy importante, si es que cuida a sus compañeros, si es que reporta lo que ve, ¿no? Entonces ahí la inducción diríamos que ha cumplido su objetivo. Bien. Hemos visto también algunas técnicas vivenciales como el role playing, también los recorridos guiados, el día seguro, las historias reales, el storytelling, que logran mucho más que pues una charla tradicional, ¿no? Que es solo compartir información, que genera una conexión, conciencia y compromiso para el nuevo trabajador. También hemos visto puntos claves como la adaptación por puesto, ¿no? La importancia de ese lenguaje claro, la participación activa del trabajador, no solo que sea parte escucha, sino también que participa, que haga preguntas, que proponga ideas. También la inclusión y el seguimiento, porque aquí enseñar a cuidarse también es un proceso que debe de empezar bien desde el primer día, ¿no? Y continuar con el acompañamiento, con ese seguimiento. Finalmente, no hay que olvidarnos aquí que toda empresa que se preocupa, ¿no? por hacer una inducción de alto impacto que utilice experiencias vivenciales, aún así sin utilizar realidades virtuales o tecnología, que es importante que el trabajador pues experimente, ¿no? Si sea el primer día mucho mejor, cómo va a realizar sus actividades y a qué riesgos están expuestos. Este formato entonces, este enfoque forma trabajadores que no solo cumplan las reglas, sino que entiendan por qué cuidarse es importante para la organización y también para él, ¿no? Y lo hacen por sí mismos y también por su familia, su equipo. Bien, entonces eso sería todo. Nos vemos en una próxima sesión.